aquí estamos, Señor, danzándote, cantando alegremente, bendito Dios, porque nos has liberado, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por tu sangre y el perdón de pecados. Así que alegremente, regocijados, cantemos al Señor. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. La 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 la. Así es, iglesia. Alabemos y cantemos a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Gracias porque de lo más vil y menospreciado, Señor, tú te glorificas, amado Padre Celestial. Formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. La 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 la.
aplausos a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Hacedor. Hoy te invito, hermano, que donde estés, te postres delante del Señor. Si tú quieres hacerlo con el cuerpo, lo puedes hacer, pero el Señor dice que lo que le interesa, iglesia, amados, es un corazón contrito y humillado. Un corazón que vive y late y anhela de su presencia, que nunca se cansa, porque la presencia de Dios nos da vida, nos da regocijo. Así que, hermanos, háblale a tu Padre, háblale a nuestro Padre, a nuestro Salvador, porque Él decidió extender su mano a nosotros cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, separados de Él, de la gloria, de su amor. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad. Pero lo bueno es que nosotros lo reconocemos. A nosotros se nos quitó la venda. Y hoy podemos acercarnos al trono de su presencia en espíritu y en verdad. Porque ¿sabes cuándo empezó esa alabanza, esa adoración en espíritu y en verdad? Cuando dijiste: Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes por qué? Porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Y también hay otro pasaje que dice: pondré un espíritu nuevo, pondré un corazón nuevo dentro de vosotros, un corazón que arde de amor por nuestro Padre, un corazón que anhela de su presencia, un corazón que grita de agradecimiento. Dile: ¿quién más dio un peso por mí y por ti? No me siento enemigo de la cruz. Cristo Jesús decidió enviar a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que hoy pudiéramos estar ante su presencia. Así que, Señor, te doy las infinitas gracias. Te doy gracias y te quiero decir, tu amado pueblo te quiere decir: gracias, Señor. Te amamos. Nuestra vida te pertenece. Dile ahí: Señor, mi vida te pertenece. Mi alabanza, mi adoración te pertenece solamente a ti. Solamente quiero darte mi corazón, mi ser. Y dice el Señor: es todo lo que necesito, te dice amado iglesia. Es todo lo que necesito, tu corazón. Un corazón de obediencia a Dios. Un corazón de rectitud. Un corazón limpio. Así que, con tus propias palabras, adóralo. Adóralo con tus propias palabras. Dile: amado Jesús, qué grande fueron tus hechos por mí, que no lo alcanzo a comprender. No lo alcanzo a comprender. ¿Cómo fue que me sacaste de ese lodo cenagoso, de esa vida de pecado, de esa vida en la que yo te rechazaba? Pero dijiste: yo te amo así. Ven, ven, amada mía, que yo tengo mucho amor para ti. Tengo algo especial para ti. Tengo un regalo, y no porque tú lo merezcas, sino porque yo decido amarte.
comprarte. Yo decido liberarte. Dios es fiel en su amor. Y eso te dice el Señor, nos dice, con amor eterno te he amado. El amor que nunca cambia, que nunca deja de ser. Así que no te preocupes si estás ahí diciendo que no soy digno de estar a tu presencia. Mira lo que yo he hecho. Yo he fallado, yo te he pecado. Pero dice el Señor, gloríate mejor en tus divinidades, porque es ahí donde yo me glorifico. Humíllate delante del Señor. Humíllate del único que merece tu humillación, que merece tu adoración. El Señor tiene sus brazos extendidos, su mano extendida para ti. Te dice, hija mía, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa las circunstancias que se muevan alrededor. Aquí está mi mano, aquí está mi brazo extendido para ti. Tómalo. No lo dejes con las manos extendidas y caminemos juntos hacia la victoria. Dios mío, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dile ahí, te amo, Señor. Dios de mi fortaleza. ¿En quién confiaré? Solamente en ti. Eres mi escudo, eres mi fuerza. El Señor en quien invoco en tiempos de angustia, porque Él es el único que me consuela, es el único que ha sido bueno conmigo y que su misericordia es nueva cada día. Por eso, Señor, queremos decirte, santo, poderoso, amoroso, puro, intachable. El Dios el que es y que nunca deja de ser. Mi Cristo vivo, mi Señor mío, mi fortaleza. Para siempre sea tu misericordia y para siempre brotará mi adoración de mi corazón, de mi ser. Porque mi alma, mente y corazón se rinden ante ti para que tú hagas tu propósito en mí. Dile al Señor, yo tengo muchos sueños, yo tengo muchos anhelos, pero primero voy a colocar los tuyos, porque hacer los tuyos me llenará. Hacer los tuyos hace que tu corazón se agrade en mí, que tu mirada esté sobre mí, que te rías desde el cielo y digas, esta es mi hija, este es mi hijo, en quien yo me complazco. ¿Y qué más que complacer a nuestro Señor y nuestro Salvador? Así que dile al Señor, ¿quién como tú? Los cielos te adoran, la tierra canta, los pájaros salen a las 6 de la mañana a darte alabanzas, a darte honra. Y yo no soy un pájaro, tú me hiciste a mí algo más especial. Y por tanto te voy a adorar. Y te voy a decir, no hay nadie como tú. Dile, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Querido
sostenir al afligido en tiempos de angustia. Así que, amada iglesia, cantémosle al Señor y digámosle, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Nada igual a tu gloria y tu poder. Nadie. No hay un Dios como tú.
extendido a nosotros, la vida nos cambia. Una mirada tuya bastará para sanarnos, dice el Señor. Sanarnos tanto física, mentalmente y espiritualmente, acercarnos al trono de tu presencia. Así que dile, Señor, voy a adorarte. Quiero adorarte, de entrar a tus atrios con acción de adoración, con acción de gracias. Así que cántale, amado pueblo. Poderoso, Señor. Siempre Santo Dios, en majestad, glorioso Rey, poderoso, Santo Dios, en majestad, glorioso Rey, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. así es, Señor. Toda nuestra adoración es para ti, mi Rey Jesús, mi amado Padre Celestial. Tú que estás sentado, Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey, poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte. así es, Señor. Acepta nuestra ofrenda de sacrificio y que sea un olor grato a ti, bendito Dios, porque sale de nuestro ser, sale de nuestro interior, en espíritu, bendito Dios. Dile, Quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte,
porque nos has permitido, Señor, alabarte, adorarte, cantar alegremente en tu presencia, regocijados en tu presencia, porque sé que tu pueblo, Señor, se ha encendido ese corazón de agradecimiento, de alabanza al Señor. Así que dale un fuerte aplauso ahí en tu casa, ahí donde estás con tu Señor, con la presencia viva y santa de Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, amado Padre. Seguimos en tu presencia, confiados de que eres tú el que se mueve en cada uno de nuestro ser, de nuestro espíritu. Te entregamos la vida de nuestro pastor, Oscar Sicán, Señor, al siervo que tú has elegido para, Señor, edificar tu iglesia. Así que, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, llevándonos esa palabra a conocerte, a saber qué quieres tú para nosotros, porque esa palabra penetra, cambia nuestro corazón. Por lo tanto, que seas tú, Señor, el que tome el control de todos aquí presentes y especialmente de mi pastor, Oscar Sicán. En su nombre lo bendecimos y en el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Invitamos al pastor. Iglesia, muy buenas tardes. Que la presencia del Altísimo, en cuya presencia estamos, dice la palabra de Dios en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como a las águilas. Por eso, esta mañana, en mi tiempo de oración, esta mañana en el tiempo de oración, Dios hablaba a mi corazón. Y era un momento tan especial porque en mi intimidad tuve que expresarle algunas cosas muy íntimas a mi Señor. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Vamos a hablar sobre la parte física del cuerpo humano, una de las partes físicas del cuerpo humano, que nos dará a entender sobre lo que significa también Dios en su fuerza. Esta tarde vamos a hablar sobre el brazo de Dios en tiempos de prueba. Dios nos ha llamado para ser como esas trompetas. Esto que cargo aquí en mi mano simboliza como el instrumento que Dios llama para hacer un llamado, tanto para los atalayas como también a aquellos soldados que fueron convocados a la guerra. Nosotros como hijos de Dios somos como esas trompetas que Dios llamó para este tiempo tan especial. Hoy vamos a describir un miembro, como dije, del cuerpo humano. Vamos a hablar sobre el brazo, ¿sí? El brazo humano. ¿Sí? Para poder entender lo que la palabra de Dios se refiere el brazo de Dios, que es, vamos a ver entonces, ¿qué es un brazo? ¿Qué es un brazo? Es la anatomía, es la parte anatómica, la parte humana
El brazo es una extremidad superior del cuerpo que va desde el hombro hasta la parte de acá del hombro, ¿sí?, hasta la parte final de la mano. Todo esto es el brazo. Y está formado por huesos. Toda la parte de acá está formado por huesos y músculos que son útiles para agarrar. La mano sirve para agarrar, para sostener, para trasladar de un lugar a otro. Vemos que el brazo siempre ha sido usado para mostrar la fuerza. Ustedes han visto las competencias muchas veces de fuerza, donde se coloca el brazo para medir la fuerza de cada uno de los individuos. Se ha dicho que los músculos de los brazos son los más potentes del cuerpo. Cuando la Biblia se refiere a el brazo de Dios, sus manos y sus dedos, ¿sí?, se usan de una manera simbólica o metafórica para señalar el poder de Dios. El poder de Dios. Y ese poder de Dios que muestra la fortaleza de Dios en favor de los suyos. Hoy vamos a ver que lo que nos muestra el Señor de su fuerza tiene que ver con la justicia, ¿sí? La fortaleza de Dios, el brazo de Dios, ha servido también para mostrar el juicio de Dios en dos vías: para su pueblo, para sostenerlo, para guiarlo, para protegerlo, en fin, etcétera. Pero también de manera simbólica lo vemos reflejado para cuando Dios nos muestra y nos dice que cómo va a ser Dios sobre nuestros enemigos. Y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, mostramos la historia, o el Señor muestra en la historia cómo Él le dice al pueblo, mostrando esa figura del brazo para destruir las fortalezas del enemigo. Vamos a ver una historia que sucedió en los tiempos de Daniel. ¿Se recuerdan Daniel? Daniel, aquel hombre que Dios lo llamó para hacer ayunos. Pero en los tiempos de oración, en los tiempos de comunión, Daniel desarrollaba esa intimidad con Dios y le mostraba muchas de las cosas que iban a suceder. Por eso Daniel me trae muchos recuerdos. Recuerdos en los que realmente muestran lo que Dios puede hacer con una persona o lo que Dios podría hacer con una persona. Y dice ahí en el capítulo de Daniel, capítulo 5, en el verso 5, 6, 7, y dice: de pronto, vamos a ver la historia de aquel rey que le gustaba degustar con sus amigos y mostrar su orgullo, ¿sí? Y invitó a un grupo de hombres, de personas, a un banquete en su palacio. Y mientras que estaban ahí, ellos utilizaron muchos de los objetos que habían decomisado al pueblo cristiano, al pueblo judío, y esos objetos los utilizaron ahí. Y eso causó también gran escozor en el corazón de Dios. Vemos que Dios inicia mostrándole al rey y a todos los que estaban ahí, en la figura en la pared, una mano, ¿sí?, y un brazo que escribía. Algo que quería que ellos supieran. Y dice ahí en el versículo 5, dice: de pronto una mano apareció sobre la pared y comenzó a escribir. La luz de las lámparas permitía ver bien cómo escribía. En cuanto el rey vio la mano, ¿sí?, se puso blanco, se empalideció y comenzó a temblar de miedo. En el verso 7 nos muestra que dice que enseguida llamó a gritos a sus sabios y adivinos y les ordenó. Y él exclamó estas palabras: ¿hay alguien aquí que me pueda explicar
lo que está escrito en la pared? Al que lo haga, lo vestiré como un príncipe y le daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Más adelante, vemos en el versículo 23, dice, para colmo, en vez de que usted, le dice Daniel, ya cuando hablaba, había sido llamado Daniel, porque la reina de ese entonces sabía de que dentro de los que habían sido deportados, o los que estaban ahí cautivos, había un hombre llamado Daniel, al cual el rey anterior le había cambiado el nombre. Y este personaje, Daniel, dice la palabra de Dios, para colmo, en vez de que usted adorara al Dios que lo hizo y que tiene poder sobre su vida, tanto usted como sus invitados adoraron a dioses. Esos dioses no pueden ver, ni oír, ni pensar, pues están hechos de metal y madera y piedra. Tales acciones de su majestad hicieron enojar al Dios del cielo. Aquí vamos a hacer un pequeño pare. Esta es una historia que tiene que ver mucho, no porque eso sea cumpliéndose ahora, sino que tiene una gran similitud de cómo el sistema de este mundo está desarrollando ciertas cosas que están trayendo que el corazón de Dios se ha molestado. En el versículo 24 de Daniel 5, encontramos que dice que por eso Él mandó que la mano escribiera. ¿Sabe qué fue lo que escribió la mano en la pared? Escribió unas letras que eran incomprensibles tal vez en ese momento, pero que Daniel expresó ahí. Dice Mene, Mene, Tekel y Parsim. En el versículo 26 dice, y esto es lo que significan estas palabras. Mene quiere decir que Dios ha decidido poner fin al reinado de su majestad. Y Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. Y en el versículo 28 dice, Parsim, quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad y que se lo dará a los medos y a los persas. ¿Qué quiso decir esta palabra? El poder de Dios. El poder de Dios habla del brazo de Dios. En la Biblia se está usando en sentido figurado para referirse al poder de Dios. El poder que actuó para formar lo que no existía, como lo describe el sagrado libro de Génesis. ¿Se recuerdan? Siempre traigo a memoria esta palabra en Génesis capítulo 1, en el verso 3. Y dice, dijo entonces Dios, quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. La fuerza, el poder de Dios se manifiesta en sí mismo. Él es el poder, Él es la fuerza. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme. Algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. La palabra de Dios nos sigue diciendo muchas cosas más, donde vemos reflejado la fuerza, la fortaleza de Dios. Y en cada obra que él realizó, decía que era bueno lo que él había, al final, que era bueno lo que él había hecho. Al final del séptimo día, ¿se recuerdan? El Señor descansó y bendijo todo lo que había hecho. Eso quiere decir que hasta ese momento todo estaba a pedir de boca. Vamos después en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el séptimo día. En el capítulo 2, del 1 al 3, dice, así terminó Dios
la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existía. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Qué interesante, ¿sí o no? Todas las obras en las que participaron Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron perfectas. En alguna de las versiones de la palabra de Dios dice, y todo lo que Dios había hecho era bueno. Pero más adelante vemos la otra obra, la obra de las tinieblas hechas por el mismo Satanás cuando impregnó el corazón del ser humano haciéndolo pecar. Esas malas obras prevalecieron por mucho tiempo hasta que vino nuestro Señor Jesucristo a deshacer las malas obras. ¿Usted cuántas veces ha leído la palabra de Dios en Primera de Juan 3, en el versículo 7 y 8? Y él dice ahí algo muy como esto, dice, hijitos míos, que nadie los engañe. Si lo relacionamos con este tiempo y con los tiempos futuros, el espíritu de las tinieblas, el espíritu de la potestad del aire que gobierna todavía este mundo, va a traer mentira y engaño. Y dice aquí la palabra de Dios, todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Por eso, para nosotros Jesús es el brazo, ¿sí? El brazo, la fuerza, el poder. Y en el versículo 8 dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo del Dios al mundo, de Dios al mundo, para destruir todo lo que el diablo hace. Eso es lo que vino a hacer. El Hijo de Dios vino al mundo para destruir todo lo que el diablo ha hecho y todo lo que el diablo está haciendo y todo lo que el diablo hará en sus últimos tiempos. Y lo que primero comenzó el Señor Jesucristo a destruir es el poder que tenía esclavizado al ser humano, el pecado. Ayudando al hombre, ayudando al ser humano a reconciliarse con su amado Creador. El mundo también fue alcanzado por causa del pecado. Dice que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, dice que por causa del pecado del hombre, la tierra también sufrió maldición. El sistema de este mundo y todo lo que Dios había hecho, que era bueno, sufrió la maldad del mismo Satanás. Y por eso que cuando la palabra de Dios dice que por esta razón vino el Hijo del Dios Altísimo al mundo, fue para destruir todo lo que hace el diablo. Toda la obra que el diablo ha hecho sobre usted ha sido destruida por Cristo Jesús. Es aquí cuando usted tiene que apropiarse de esa verdad que está en la palabra. Pero tiene que ser también revelado a su espíritu por el Espíritu Santo. Aquí en esta palabra se está refiriendo también al sistema de gobierno que actualmente existe. Todo lo que el diablo realizó y sigue realizando de manera fraudulenta en este sistema, Jesucristo vino a restaurar todo ese sistema corrupto que actualmente funciona y que cada día es más corrupto. Cada día el sistema de este mundo se corrompe. En la palabra de Dios encontramos una historia, ¿se acuerdan? Del rey de Tiro, y que muchos la dan como una profecía de Satanás y del anticristo. Pero en realidad fue una historia que muestra la caída de un rey llamado rey de Tiro, que así tiene un gran cierto parecido con lo que está viviendo en la actualidad, o lo que estamos viviendo en la actualidad.
donde vemos a un solo hombre en esta historia, sino vemos también en la actualidad la arrogancia de todo un sistema que tiene que ver con el deseo de amontonar riquezas y que se ha hecho muy rico, un sistema que ha sabido hacer negocios, que ha tomado y ha politizado todas las estructuras de gobierno. Un sistema que ha sido llenado de orgullo, que desprecia el sistema establecido por el Señor, Dios Todopoderoso. Todo lo que Jehová de los ejércitos estableció para que viviéramos en su compañía, todo estaba a nuestra disposición, pero la humanidad se volvió muy orgullosa por causa del pecado. Su belleza ha ido desapareciendo día tras día, donde el orgullo día tras día ha hecho que su hermosura vaya disminuyendo, la haga perder la cabeza. Por eso el Señor Dios Todopoderoso está en la etapa de probar el corazón de la humanidad antes de que venga el brazo fuerte y potente por segunda vez y la discipline por completo y extermine por completo todo su sistema de gobierno, todo ese nuevo orden que desean implantar en el nuevo mundo. Ezequiel. Vamos a ir allá a la palabra del Señor en Ezequiel. En el capítulo 28, me parece, en el capítulo, bueno, desde el 1, pero nos favorece hoy hablar sobre el capítulo 28, versículos 4, 5, y luego del 7 al 19. Y esa palabra nos dice muy claramente, pero ciertamente eres muy listo. Has logrado, está refiriéndose al rey de Tiro, has logrado amontonar oro y plata y te has hecho muy rico. Sabes cómo hacer negocios, por eso te has hecho rico y te has llenado de orgullo y eras perfecto en todo. Tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. En el verso 13 nos dice, vivías en el jardín del Edén y te adornabas con piedras preciosas, tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. En el versículo 15, me parece así, dice, desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad y en los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé a mi montaña, te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los suyos te hice quedar en ridículo. Fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Por eso hice que de tu interior brotara un fuego que te quemara. Las naciones que te conocían y que antes admiraban, hoy se quedan impresionadas al verte por el suelo, convertido ya en cenizas. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Esta historia nos recuerda de la manera como Dios también muestra una realidad en aquel que fue arrojado hacia este mundo, a la cual después se le llamó Satanás. Recordemos que la declaración sagrada en cuanto al significado histórico de este texto debe ser la directriz predominante de la interpretación. Primero vamos a ver, se encargó que el profeta de Dios pronunciara una maldición sobre el rey de Tiro. Una de las ciudades principales de Fenicia, una ciudad pagana que bordea Canaán, es Tiro. El gobernador pagano se había exaltado al estatus de así llamarse
un Dios. Y había manifestado su arrogancia de una manera extendida en medio de las riquezas que había acumulado. ¿No les parece algo similar lo que está pasando en este mundo en estos momentos? Este sistema está teniendo tanta arrogancia que se cree ¿cómo podríamos decir? Que se creen ellos se creen los dueños de este mundo. Segundo, se pronuncia la caída final del príncipe de Tiro. ¿Cómo lo haría? Dios dijo que traería extranjeros. Mira cómo Dios usa su poder a través de los mismos que Él ha creado. Contra estos extranjeros utilizó Dios para doblegar el corazón de este régimen orgulloso. Y la belleza de la supuesta sabiduría del príncipe, juntamente con el resplandor de su gloria, una gloria fingida, y la haría desaparecer, la haría llevar hacia el olvido. Esto es nuestro deseo en estos momentos, clamarle a Dios que estas ciudades, la que usted ve aquí, estas ciudades, como todas las ciudades del mundo, en donde sus gobernantes están en estos momentos queriendo desarrollar sus orgullos, mostrando su poderío en sus elementos de guerra, en donde se sacan el pecho para decir, esto es lo que vamos a hacer. Sacan sus armas biológicas, sacan sus armas potentes para amenazar a otra nación, a otros pueblos pequeños. Esto es lo que está sucediendo ahora, en donde muchos de los gobiernos están siendo influenciados en estos momentos por corrientes internas, gobernadas por situaciones o por órganos internacionales que están en estos momentos moviendo sus dedos para desestabilizar gobiernos. Recordemos que el Señor incluso puede usar la fuerza pagana para lograr providencialmente su voluntad, como lo hizo con el rey de Tiro. Usó extranjeros. ¿Por qué traje esta historia el día de hoy? Porque esto es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, que no estamos solos. Su brazo poderoso está sobre este mundo. Pronto veremos cosas sobrenaturales sobre esta nación y sobre este mundo. La iglesia debe ser una fuerte analítica, para ver con los ojos de Dios. La iglesia debe de ver las cosas de Dios, lo que Dios está preparando a hacer sobre este mundo. La iglesia también debe de disponerse para ser usada también para el cambio que Dios quiere hacer sobre este mundo. Jesucristo, juntamente con la iglesia, es fundamental en el desarrollo de la destrucción de todas las obras de Satanás. Jesucristo y su iglesia es el brazo de Dios para destrucción de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Y como dice la palabra de Dios, el Señor creador del cielo y de la tierra, que de todo lo visible e invisible, dice que empleó extranjeros para destruir el régimen orgulloso y la belleza de la supuesta sabiduría del rey de Tiro. Así también nuestro Señor Jesucristo es el brazo para la destrucción de fortalezas por medio de su palabra en la boca. Óigase bien, en la boca de cada uno de nosotros, que somos su iglesia. El Señor quiere hacer algo maravilloso en estos tiempos. Todo
todo lo que está gestándose, maquinándose dentro del marco de la oscuridad, está saliendo a la luz. Se había previsto que a partir del día 17 iba a haber una situación a nivel mundial, un caos. Pero justamente el Señor reveló todo lo que se estaba maquinando e hizo que todo eso parara por algún momento. Y van a comenzar, aún aquí en nuestra nación, se estaban gestando cosas horribles en la parte espiritual. Todo lo que se está gestando, maquinando dentro del marco de la oscuridad y que está desarrollándose como en el tiempo del rey de Tiro, pensemos que el brazo es también el símbolo de la fuerza humana. Pensemos cómo el Señor puede destruir todo lo que está oculto y que viene de las tinieblas. Por eso es la palabra de Dios, y quiero hacer un pare aquí en estos momentos. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 2, en el verso 31. Mire que es algo profético, porque está hablando de algo futuro. Interesante, ¿sí o no? He aquí vienen días. Mire lo que dice. He aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no hay ancianos. Eso fue para un momento histórico allá en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué traigo a memoria esta palabra? Porque lo que significa quebrar o romper el brazo. Anteriormente expliqué que hay dos vías como Dios muestra su brazo para hacer justicia. Uno, para proteger a su pueblo, para levantarlo, para guiarlo, para sostenerlo. Pero también, como en este caso, para hacer justicia sobre los malvados que quieren cambiar el sistema de este mundo. Y aquí habla, dice que de quebrar o romper el brazo. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de quitar su fuerza, romper, ¿sí?, su poder que tiene gobernando este mundo. Y eso significa que trae justicia para castigar y destruir el poder del enemigo. Por eso cuando usted va a la palabra del Señor y va allá en el Salmo 10, en el capítulo 15, dice: quebrantará el brazo del impío y del malo, castigándolos por su perversidad, hasta que desistan de ella. Mire cómo hace ahí: castigará, ¿sí? Dice: quebrantará el brazo del impío y del malo, y lo castigará por su perversidad. Todo el que ha sido gobernado, o todo aquel que es gobernado por el sistema de este mundo, ese es su futuro. Será castigado, como dice la palabra de Dios. Hay algo aquí que también me trae a memoria. En el capítulo 30 de Ezequiel, vamos allá a Ezequiel capítulo 30, y encontramos que en el versículo 21, 22, hay algo maravilloso. Dice: oh hijo de hombre, yo te he roto un brazo, dice: yo he roto el brazo del faraón, rey de Egipto. Y he aquí que no se lo ha vendado poniéndole medicinas. Dice: le ha puesto una venda para ser estabilizado, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Mira cómo el Señor nos muestra de cómo Él debilita el poder que quiere gobernar o que gobierna este mundo. Por eso se ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo estoy contra el faraón, rey de Egipto, y romperé sus brazos, el fuerte y el fracturado. Haré que la espada caiga de su mano. ¿Cuánto quisiéramos? Y este es el clamor que tenemos cada uno de nosotros, levantar delante del Señor. Que el Señor sea el que quiebre
el que rompa el sistema que le da fuerza a este mundo corrupto, este mundo que está siendo llevado hacia un destino, hacia la eternidad de muerte. Por eso cuando usted va y comienza también a ver en el libro de, me parece, Jeremías, creo que Jeremías capítulo 48, en el verso 25, dice: cortado es el poder de Moab y su brazo es quebrantado, dice el Señor. Eso quiere decir que su poder, su fuerza, que sale de su interior, es desarticulado. En la palabra de Dios encontramos muchos términos cuando el Señor dice el brazo extendido. Habla también en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, en el verso 5, encontramos que dice: asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Hay una canción que me parece muy interesante, cantada por un personaje muy famoso en el ámbito cristiano. Acuérdate, oh Señor, de tus hijos. Y ese es el clamor que le pedimos al Señor: es: acuérdate, Señor, de tus hijos, de los que estamos aquí, Señor. Y escucha la oración que hacemos hoy delante de ti. Aquí está aplicando de manera metafórica a Dios, ¿sí? Significa la plenitud de su poder. Esa parte final, cuando habla sobre la plenitud de su poder, esa figura que corresponde, por ejemplo, al soldado que levanta su brazo armado para la lucha. Cuando hablamos de Isaías, en el capítulo 52:10, el Señor ha descubierto, dice, el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Y si lo vemos de esta manera, el Señor está descubriendo su poder y su fuerza en estos tiempos, mostrando su visión, mostrándole a aquellos que lo siguen, mostrándoles su poder, lo que Él puede hacer sobre estas naciones. Vemos como el corazón pujante de los que gobiernan estas naciones, ¿sí? El Señor dice que Él descubrirá su brazo de santidad, que todas las naciones verán, ¿sí? Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Me parece interesante lo que dice el Salmo 98:1. Cuando habla sobre celebrar las victorias de Dios. Es muy interesante que puedas en estos momentos imaginarte. Pero más que imaginarte, tener la convicción de que la fuerza del brazo de Dios está a tu favor. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 98: canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Dentro de mi corazón, yo quisiera que toda la iglesia mostrara la grandeza de Dios cuando cuente sus testimonios a los que no conocen al Señor. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Muestren esas maravillas de Dios. ¿Qué cosas ha hecho Dios? Muchos, teniendo la oportunidad clarísima cuando han sido sanados, no han contado esa maravilla de Dios. Yo en mis predicaciones siempre cuento de las cosas que Dios ha hecho con mi vida, que me ha llevado a esa convicción de que Dios es un Dios todopoderoso. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado a su diestra y su santo brazo con su brazo fuerte. Esa maravilla. Por eso cuando hablamos en Jeremías capítulo 21 verso 5,
Yo mismo combatiré, dice el Señor, contra ustedes con mano extendida y brazo fuerte, con furor, ira y gran indignación. No lo está diciendo contra su pueblo, lo está diciendo contra los enemigos de su pueblo. Yo mismo combatiré contra ustedes. Y eso es lo que Dios dice sobre este sistema en estos momentos. Yo mismo combatiré contra ustedes. Por eso Dios está reuniendo a todos los suyos. Está reuniendo a su iglesia. Y mire lo que dice Isaías 40, versículo 11. Como un pastor apacentará su rebaño y con su brazo los reunirá. A los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. Recordemos que el Señor siempre nos habla en figuras para que podamos entender. Está hablando aquí sobre un pueblo como es el pueblo de Israel. Pero en estos tiempos es el Señor el que nos apacienta. Apacienta a nosotros como que somos su rebaño. ¿Y cómo lo hace el Señor? Ya no es con justicia de disciplina, sino nos apacienta para reunirnos. O sea, eso que significa cuidarnos como unos corderitos. Y es interesante cómo el Señor se manifiesta en estos tiempos. Estas ciudades, como la que usted está viendo atrás de mí, Dios quiere gobernarla. Dios quiere gobernar estas ciudades. Quiere gobernar el mundo. Por eso cuando el Señor nos habla en Isaías 40, en el versículo 10, he aquí que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Eso quiere decir que con su fuerza hará cambios. Con su fuerza, con su poder habrá transformaciones. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Cada vez que usted vaya a la palabra de Dios, el Señor va a hablarle de cosas sobrenaturales. El brazo de Jehová se revelará allí donde hay arrepentimiento y fe. Cuando una mujer se arrepiente de sus malos caminos, el brazo del Señor la sostiene. Su fuerza le ayuda a salir. Su fuerza le ayuda a restaurar sus heridas. Su fuerza le ayuda a encontrar el camino, a darle fuerzas para salir. La palabra de Dios es muy contundente. Por eso, cuando el Señor traía a memoria esta palabra para el día de hoy, me hizo recordar todos estos versículos, como ese Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?, dice el profeta Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre aquellos que escuchan la voz del que anuncia el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 16, ¿se la recuerdan? Pero no todos obedecieron. No todos los que escucharon, no todos los que oyeron la palabra de Dios, la escucharon. No todos obedecieron el Evangelio. ¿Se recuerdan a temas anteriores? Aquella mujer que fue cautivada por el Señor, dice, por una predicación de Pablo. ¿Se recuerdan de ella? ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerdan? Dice que esa mujer estaba embelesada, escuchando. Y dice que el corazón fue abierto por obra del Espíritu Santo, que le hizo entender la obra que Dios quería hacer sobre ella. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? El deseo de nuestro eterno Padre Celestial es el de quebrar
para castigar y destruir el sistema de este mundo. A todos los que están organizando apropiarse de algo que solamente le pertenece a Él. El Señor en los últimos tiempos está levantando una iglesia al estilo del profeta Jeremías. ¿Y saben por qué la relaciono de esta manera? Porque cómo era el comportamiento, qué nombre se le daba, qué apodo, ¿sí? O qué alias se le dio a Jeremías. ¿El profeta qué? Llorón, ¿sí o no? Donde había un desorden en su corazón y el Señor lo llamó para una misión. Y recuerdo que a través de esta palabra el Señor habló a mi corazón un día. Jeremías capítulo 1, ¿se recuerdan? En el versículo 4, todo el capítulo es interesante, pero me impactó mucho desde el versículo 4 que dice: Dios me dijo, yo te elegí antes que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Y Jeremías dice así, le contesté: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Esa es la imagen de una iglesia en estos momentos. Pero para mí, cuando el Señor habló a mi vida, esa era la imagen mía, que yo decía: todavía soy muy joven para estas cosas, ¿sí? No sé hablar en público porque yo fui tartamudo por muchos años. Pero Dios tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. Y ese es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Dile: a partir de ahora hablarás por mí. Entonces ese es el mensaje para ti. Eso no fue solo una palabra para un profeta como tal. Esta palabra es para este tiempo, para ti, para mí, para todos los que hemos abierto nuestro corazón y decidimos seguir al Señor. No tengas miedo, dice el Señor, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. ¿No es este el mensaje para la iglesia de hoy? ¿No es este el mensaje para el pueblo de Dios en los tiempos de prueba en el día de hoy? ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo en el día de hoy? El sistema de este mundo quiere amordazar a la iglesia de hoy. Ustedes saben que dentro de unos pocos días, un medio de los medios digitales colocará ciertas restricciones para que no tengamos transmisiones como la que estamos haciendo el día de hoy. Uno de estos dos medios que estamos usando, ¿sí?, tendrá unas políticas diferentes en donde no podremos levantar cánticos de alabanza y adoración al Señor. Pero eso no importa, porque el Señor hará que en las casas se levante ese cántico de alabanza y de adoración a Dios. Dios levantará una iglesia que aún se cree que es como un niño. Una iglesia que en este momento todavía es irresponsable. Dios la está llamando a su iglesia a que tome su responsabilidad. Él está diciendo que no está sola, que debe de levantarse junto a su Hijo Jesucristo, a que sea instrumento para destruir, derribar todas las obras del enemigo que se ha establecido y que las está gestando en estos momentos, y que todo eso va en contra de la voluntad del eterno Dios Todopoderoso. Por eso aquí, en estos momentos, yo quiero pedirte a ti, que eres alguien que Dios llamó,
quiero que en estos momentos tomes un lugar especial. Ese momento de clamarle a Dios. El mundo en estos momentos está contagiando a la iglesia. No quiero decir que lo que tú estás haciendo ahorita sea malo, de celebrar el mes del amor y la amistad. Pero para nosotros tiene que ser mucho más profundo eso. Para nosotros todos los meses tiene que ser amor y desarrollar una amistad, una confraternidad. No solamente un mes. Por eso para nosotros, más que un regalo material, un dulce, una florecita, ¿sí? Una salida, bueno, en estos días no se puede, pero una salida a comer. Qué bueno que sea, así sean todos los meses del año. Pero más que eso, debes de celebrar cada día cuando alguien se encuentra con tu Señor. Ese es el día del amor y de la amistad. Cuando alguien se encuentre con su Creador a causa de los mensajes que tú le llevas, que lleva en su base principal el amor de Dios, su reconciliación. Qué hermoso sería eso. Y hoy te pido a ti que levantemos juntos, reunidos en estos momentos como iglesia, y levantemos oración para que se derrame de ese amor en este mes y en todos los meses que te quedan de vida. El Señor desea que tú entregues tu vida por los demás, por aquellos que no tienen vida en estos momentos. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 33:27. Y quiero que en estos momentos cierre tus ojos y te quedes quietico, ahí. Deja que todo, si tienes hambre, espérate. Si alguien te está solicitando en estos instantes, dile que te espere, porque tienes un encuentro con tu Señor. El Señor te llamó a ser parte intercesora o intercesor de esta iglesia. Te llamó para que intercedas ante Él por toda esta nación, todo este pueblo que está aquí, por tu ciudad donde estás. Tú que me escuchas, si estás en otro país, estás en otra nación, Dios quiere que tú te levantes. El eterno Señor dice que Él es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Eso quiere decir que la fuerza del Señor, el poder de Dios, está en ti. El Señor dice que Él echó al enemigo delante de ti y te ha dicho a ti: destruye. Destruye todas las obras que el diablo ha hecho, no solamente en tu vida. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías 59:1: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Señor, en esta tarde, yo te ruego, Dios Todopoderoso, que esta palabra sea para hoy, para que sean salvados muchos más. Es hermoso saber que es pronta tu venida, Señor Jesús, y que tanto lo necesitamos. Pero así como el capitán, que es el último que se queda en el barco, así somos nosotros como tu iglesia. Estamos clamándote a ti, amado Dios, para que muchos suban a tu barca. El mundo quiere desocupar, pero es aquí cuando tu barca, Señor, es la que está dispuesta a recibir a aquellos náufragos, aquellos que están claudicando en sus vidas en estos momentos. Aquellos que están dispuestos en este momento a recibir de la mano de Dios
aquellos que están escuchando que la voz de Dios dice que no se ha endurecido su oído para oír. Dios está escuchando nuestra oración y Dios es el único que puede destruir todas las obras que están cegando a esta nación. Te ruego, Dios Todopoderoso, que en medio de todas estas cosas abras el entendimiento de los dirigentes de esta nación y derribes todos los planes maléficos de aquellos Sanbalat y Tobías que quieren destruir esta nación. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 89, en el verso 10, tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Así sea también, Señor, aplasta, como aquel Rahab, Señor, aplasta el sistema, aquellos que se levantan contra esta nación y contra todas las naciones del mundo. Espárcelos, esparce, Señor, a tus enemigos con tu brazo poderoso. Quita su poder, derriba sus estructuras. Que tu luz, Señor, se manifieste sobre esta tierra. Por eso tu palabra, Señor, nos recuerda, dice, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que así sea nuestra palabra, Señor, cuando cantemos cánticos de alabanza, cánticos, Señor, de adoración al Dios Todopoderoso, y clamar que su diestra y su santo brazo se ha dado como la victoria sobre nosotros y su pueblo. Palabra de Dios, cuando nos recuerda a Isaías, en el capítulo 63, en el verso 12, el que hizo que su glorioso brazo fuera la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacer un nombre eterno. Señor Dios Todopoderoso, tú que creaste todas las cosas de este mundo, ven sobre tus ungidos, ven sobre tu pueblo, ven sobre tu iglesia. Levanta hombres, quítales el sueño a aquellos que están dormidos y despiértalos para que se aviven y tomen las armas. Como dice tu palabra, nuestras armas no son terrenales, sino gloriosas en el Señor. Armas espirituales. Señor, levanta hombres y mujeres para levantar oración y clamor ante ti, para que tu brazo, Señor, caiga sobre todas las naciones de este mundo. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Señor, como dice tu palabra en Éxodo 6:6, di a tus hijos, di al pueblo que todavía falta, Señor, por reconstruir, pues no por su espada tomaron posesión, como dijo al pueblo de Israel. Ni su brazo lo salvó, sino su diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Señor, que tu brazo poderoso, tu fuerza, se manifieste sobre este mundo, ahora cuanto más lo necesitamos. Ahí donde estás, dile al Señor en estos momentos, únete al cuerpo pastoral, al cuerpo de la iglesia del Dios Altísimo. Únete al resto de los que conformamos la iglesia a nivel mundial y levantemos oración delante de Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Clama en estos momentos, suplícale al Señor que venga con su poder para que su brazo, para que su fuerza y su poder gobierne toda esta nación y todo este mundo. He aquí que con él está el galardón
y delante de Él su recompensa. Porque hay un premio, hay una recompensa para aquel que es instrumento de Dios. Y con Él estará siempre su mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Su fuerza y su grandeza está a la disposición de nosotros, sus hijos. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. ¿Te recuerdas dónde estabas? ¿De dónde te sacó el Señor? Él extendió su brazo poderoso, su fuerza y su poder te levantó de donde estabas y te sacó a tierra firme. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos los cuales tú temes. Aquellos los levantará. El Señor hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego. Ese fuego consumidor. Por eso la palabra del Señor en esta tarde es una palabra que trae no solamente la fortaleza sobre su pueblo, al cual lo busca y lo entiende. Así también la palabra de Dios es para traer justicia sobre este mundo que está en estos momentos levantándose en armas espirituales en contra del creador de este mundo y de toda la creación. Dios trae justicia sobre este mundo. Que tu juicio se manifieste, Señor, pero tu brazo, Señor, levante a tu iglesia en medio de este mundo. Padre, te damos gracias por la reconciliación de tus pueblos o de tu pueblo. Y te ruego, Dios, para que seas tú reconciliando a los que aún faltan, Señor. Por eso te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en su habitación en estos momentos, que está en su sala, aquellos que están concentrados para escuchar tu palabra. Escucha su oración que hacen delante de ti, Señor, en estos momentos. Aquellos que claman por su ciudad, aquellos que claman por su nación, aquellos que claman por el mundo. Bendito Dios, creador de los cielos y de la tierra, el que es y que será por los siglos de los siglos, el por quien todas las cosas fueron hechas, para Él y solamente para Él, para nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que un día vino y ahora vendrá nuevamente para traer justicia sobre el sistema de este mundo. Que el Señor Dios Todopoderoso levante su voz a través de ti. Que el Señor Dios Todopoderoso, como dice su palabra en Juan 15, sin mí nada sois, fuera de mí nada podéis hacer. El Señor dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros somos ese árbol, o estamos unidos a ese árbol. Nosotros somos instrumento de Dios en medio de este mundo. Por eso ahí donde estás, recibe la fuerza de Dios, recibe de su grandeza. Desarrolla tu fe en estos instantes y dale gracias a tu Creador por lo que ha hecho sobre ti. Pero dale gracias a tu Creador por lo que hará sobre nuestra nación, por la nación en donde te encuentras en este momento. Dale gracias al Creador para que tu ciudad sea visitada por Él, para que su brazo poderoso visite con la justicia a los pueblos en donde te encuentras en estos momentos, para que su brazo poderoso te levante y te fortalezca y te impulse a ser la persona que Él quiere que tú seas. Dale gracias al Señor, Dios Todopoderoso, por lo que ha hecho contigo hasta el día de hoy. Pero también dale gracias a Dios por el poder que te da para ir a estas ciudades, para ir a estas naciones, a conquistar el corazón de aquellos que aún no han despertado del letargo de la muerte. Bendito seas, Dios Todopoderoso, que estás levantando un pueblo fuerte. Tu brazo poderoso levante naciones
Gracias, Dios, porque nos has dado autoridad para arrancar y destruir las obras de este mundo. Señor, gracias, porque unidos a Cristo Jesús, Él es nuestro refugio, Él es nuestro brazo, y nosotros somos el instrumento en sus brazos. Gracias, Dios, por traer justicia sobre esta nación Colombia. Gracias, Dios, por traer justicia sobre esta ciudad, sobre este departamento en el que nos encontramos. Gracias, Dios, por traer libertad. Gracias, Dios, por destruir las obras que se han tejido durante cientos de años sobre esta ciudad. Gracias, Dios Todopoderoso, porque has traído justicia sobre esta nación. Señor, que los dioses que antes gobernaban estas ciudades, ahora, Señor, sean llevados cautivos hacia la eternidad de la muerte, Señor. Gracias, Dios, por este momento tan especial que nos das. Gracias por el poder que sale de tu iglesia, Señor, para gobernar en las ciudades en donde nos encontramos. Gracias, Dios, por romper el núcleo de maldad. Gracias, Dios, por romper el poder de las tinieblas. Y gracias, Dios, por liberar a esta nación y todas las naciones del mundo. Que tu palabra, Señor, sea la luz, la lámpara en muchas de las ciudades, Dios. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean sobre sus hijos, sobre sus profetas, sobre esta iglesia a la cual tú has llamado para bendecir a estas naciones. Gracias, Señor, por darnos, Señor, pies de siervos, pies de profetas, pies de hombres y mujeres que llevemos el Evangelio. Gracias, Dios, porque también nuestra boca ha sido, Señor, tocada por tu mano a partir de ahora, Señor, para desarrollar justicia. Gracias, Señor, te damos por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Dios, por desatarnos de la maldición de esta pandemia, Señor. Gracias, Dios, por alejar el escorpión, Señor, que ha venido a azotar a esta ciudad. Gracias, Dios, por liberar a tu pueblo. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer. Gracias, Dios, por lo que viene sobre esta nación. Hablamos palabra viva sobre beneficio de justicia sobre esta nación. Bendito sea, Señor. No permitas, Señor, que los gobernantes se aparten de ti, y no permitas que aquellos enemigos, Señor, tomen posesión de la tierra espiritual, la tierra y de la parte espiritual de esta nación. Señor, aleja, Señor, al turbión. Aleja, Señor, al que quiere consumir, Señor, el destino de esta nación. Señor, quita la opresión, Señor, y trae justicia, tu justicia, Señor, sobre esta nación, sobre este pueblo, Señor, en el cual tú nos has colocado, Señor. Gracias, Dios, por liberar, Señor, de la idolatría a esta nación. Gracias por derribar los ídolos físicos y espirituales de esta tierra, Señor. Que la bendición tuya se manifieste en los hogares de mis hermanos. Bendito seas, Dios, que has traído justicia sobre esta nación y sobre las naciones que están alrededor, Señor, de la nuestra. Bendito seas, Dios, por darnos de tu amor. Gracias por tu brazo poderoso. Gracias por la fuerza de tu mano. Y gracias, Señor, por el dedo que señala las injusticias de esta nación. Gracias, Dios. Libera, Señor, a los que están cautivos. Sácalos de las cárceles, Señor, y dales libertad de sus corazones. Gracias, Dios, por el pueblo que aumentará a partir de ahora, Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se abran las puertas de tu iglesia para recibir a todos los cautivos, que se les dará sanidad y liberación. Gracias, mi Señor, por esta palabra el día de hoy. Iglesia, amo a mi Señor, y en este día,
celebro el amor y la amistad de Dios para con nosotros y el amor y la amistad de Dios para aquellos que necesitan ser reconciliados. Que más que una flor, más que un chocolate, llevemos salvación y libertad a los que están cautivos. Ese es el verdadero amor. Feliz mes del amor y la amistad de Dios para con nosotros y todos los que aún faltan para entrar a su reino. Gracias, iglesia. Te amo, iglesia. Levántate y sé un instrumento de Dios. Contigo, tu amigo y tu siervo, Pastor Oscar Sicán. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.